semilla de fe. Estamos nuevamente hoy, es una semilla que vamos a sembrar en vuestros corazones para vida eterna. En este domingo tan especial que Dios ha permitido que disfrutemos, vamos a ver el tema: ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta interesante e importante que toda persona debe hacerse. Toda persona que tiene conocimiento, que reflexiona, debe hacerse esta pregunta: ¿qué trasciende más allá después de la muerte? ¿Qué hay? ¿Hay vida eterna? ¿Hay cielo? ¿Hay infierno? ¿Qué debo hacer? Y debe hacerse esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta puede recibir gran variedad de respuestas, pero hoy, en esta mañana, vamos a ver qué dicen las Escrituras acerca de eso. Personalmente creo que dependiendo de la persona que usted le pregunte qué debo hacer para ser salvo, ella le responderá de acuerdo a su experiencia y lo que ha vivido. Pero lo interesante aquí es prestar atención y escuchar qué dice las Escrituras, qué dice la palabra, qué dice el mensaje que está en las Escrituras, porque en ella está la vida eterna. Lo que debe hacer para ser salvo es importante que uno tenga conciencia de esto. Algunas personas piensan que se debe hacer algo para poder ser salvo. Otras creen que no deben hacer nada para ser salvo. Pero ojo con esto. ¿Qué dice las Escrituras acerca de la salvación? ¿Cómo ser salvo? Mis hermanos, creer que no tiene que hacer algo es algo que te va a llevar a un desastre y a una frustración y a un final malo. Si uno no tiene que hacer algo, entonces nunca será salvo si tiene ese pensamiento. Si usted como cristiano, como persona piensa que para ser salvo usted no tiene que hacer nada, que ya todo está hecho en la cruz del Calvario y que ya no hay nada que hacer, entonces nunca será salvo. Es ahí la interesante e importante de prestar atención lo que significa qué debo hacer para ser salvo. Es importante que prestemos atención a esto. Mire, mis hermanos, ¿qué dice en el libro de Efesios? En el capítulo 2, Efesios capítulo 2, la Biblia nos habla acerca por qué por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, dice Efesios. Por gracias soy salvo, y no es de vosotros, pues es don de Dios. Miremos nosotros claramente aquí en el libro de Efesios capítulo 2, y vamos a analizar este texto de las Escrituras que nos habla. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Ahora, muchos confunden aquí, porque aquí dice que por gracia soy salvo, y ahí uno tiene la mentalidad de que no hay que hacer nada. Y si no hay que hacer nada, déjeme decirle, nunca será salvo. Cuando las Escrituras aquí, en el texto que acabamos de leer, aquí en Efesios, dice, por gracia soy salvo, lo que está diciendo es que ya tienes el camino delante de ti. Delante de usted está el camino de la salvación. Y ese camino ha sido dado por gracia, ha sido pavimentado, ha sido tratado, ha sido constituido por Dios. La única ruta, el único pasaje es ese camino que a usted le toca ¿qué? Recorrer. Ahora ves que sí hay que hacer algo. Por eso aquí las Escrituras dicen, por gracias soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe se recorre este camino. Ahora ves que sí tiene que hacer algo. Por fe debe recorrerlo. Si no tiene fe, entonces no lo recorre, entonces no será salvo. Y dice las Escrituras en este texto: y esto no es de vosotros, o sea, el camino dado, la salvación, el que tiene que recorrer, el camino
no es de nosotros. Eso fue dado por Dios. Dios lo pavimentó, lo preparó de antemano. Dios lo hizo por gracia, por amor a nosotros. ¿Y qué toca ahora? Recorrerlo. Por eso dice aquí, no es de vosotros, porque no nace del corazón nuestro. Nace en el corazón de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Por eso es que aquellas personas, aquellos creyentes que piensan que no hay que hacer nada y que por gracia ha sido salvo, una vez salvo, hay un error, una equivocación. Sí hay que hacer, tiene que recorrer por gracia, por medio de la fe, ese camino que ha sido establecido por Dios. Y dice, pues no es don de Dios, no por obras. Mire lo que dice aquí. No por obra. ¿A qué clase de obra se refiere aquí? A la obra que el ser humano en su corazón, él mismo establece su camino, dice, no, este es el camino que voy a recorrer, y empieza a hacer ¿qué? Obras, empieza a hacer obras que él cree que lo llevan a la salvación o que lo conducen o que lo guían. Y resulta ser que eso delante de Dios no sirve. Ya Dios estableció todo. Toda la regla, el camino lo estableció Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque si fuese así, entonces cualquier persona por méritos, por hacer obra, por hacer cualquier cosa, podía ser salva, y no es así. La ruta de salvación está en Cristo, el camino por gracia, y ese recorre por medio de la fe. Por eso, mis hermanos, dice las Escrituras que porque somos hechuras. Somos hechura. Entonces, si somos hechura, hay un superior. Y es la razón que cualquier obra que nosotros hagamos, somos creados, es inferior. Porque somos creados, somos hechura. Alguien nos formó. Y cualquier cosa que hagamos nosotros no da mérito para la salvación, al menos que venga del superior. Por eso, por gracia, somos salvos. Mire, mis hermanos, usted sigue creyendo que no tiene que hacer algo, tiene que hacerlo, de acuerdo a Efesios. Miremos en Juan, en el capítulo 14, Juan 14, versículo 6. Mire lo que dice Juan 14, versículo 6. Dice Juan 6. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Ahora ves la ruta de salvación que debe recorrer. Jesús se compara como un camino. Tienes que recorrer ese camino por gracia y por medio de la fe, si quieres llegar a ser salvo. No hay más camino. No es por obra. No es por el camino que usted se establezca, o por lo que usted crea, o lo que usted haga. No, ya hay algo establecido. Él dijo aquí, Jesús dijo, yo soy el camino, y no es cualquier camino. Dice que es el camino de la verdad y la vida. Pero ¿cuál vida se refiere? ¿Acaso no estamos vivos nosotros? La vida después de la muerte, esa vida cuando uno se acaba, se muere, trasciende. Y es en relación a esa vida, que es la vida eterna, que nos lleva a la salvación, nos conduce, nos guía. Él es el camino, y es el camino verdadero. No hay otro camino. Dice que ese camino que nos lleva a la salvación, que se recorre por medio de la fe, es un camino verdadero, que al final, a su final, trae la vida. Usted consigue la salvación. Es lo que nos dice aquí este libro de Juan. ¿Y qué más dice? Y nadie viene al Padre sino por mí. O sea que lo reconfirma, lo afirma, que no hay otra forma. Por mucho que te afane, por mucho buenos que seas, solo la salvación la logras si recorres el camino de salvación, camino de obediencia. No hay otra forma que lo puedas hacer. Miren, mis hermanos, a Pablo, el mismo Señor le dijo que tenía que hacer algo. Miremos Hechos.
En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 6, Hechos 9, 6, el mismo Señor le dijo a Pablo, mira lo que le dijo a Pablo, Hechos 9, versículo 6, le dijo a Pablo, dice las Escrituras, habla acerca del pasaje de la conversión de Saulo. Y en esa conversación, si léase los capítulos, versículos anteriores, se dará cuenta a qué se refiere. Pero leamos aquí este versículo 6. Dice, él, Pablo, después de la conversión que tuvo el encuentro con el Señor, en medio de eso, dice, él, temblando y temeroso, dijo, él, cuando él creyó, vio el camino de salvación, dice las Escrituras que él tembló. ¿Pero por qué temblaría? ¿Acaso tenía miedo? ¿Qué había en el corazón de Pablo, de Saulo? Ustedes saben que él era perseguidor, era un valiente, tenía todos los poderes. ¿Cómo que en este momento aquí dice que él estaba temblando? La razón era que él estaba temblando es que él reconoció, cayó en cuenta que estaba equivocado, que iba por un camino incorrecto, que no lo llevaba a la salvación, que él estaba haciendo las cosas contrarias, su vida, las obras que él creía que eran, que lo llevaban o lo conducían o lo guiaran a la salvación, él se dio cuenta que estaba errado, que estaba equivocado, y él temblando, mire, y temeroso, o sea, no solamente reconoció, sino que él inmediatamente lo propuso en su corazón recorrerlo, temeroso, con temor y temblor, recorrer el camino de la salvación. Él lo entendió inmediatamente. Y mire que dice, dijo, mire que el fruto se manifiesta, o lo interior se manifiesta en el fruto. Usted conoce un árbol por el fruto. Entonces, mire lo que dijo Pablo aquí, Saulo. Él dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Él inmediatamente se rindió, lo comprendió, que el camino que él llevaba era un camino que no lo conducía a la salvación. Era un camino equivocado. Cuando él llegó a entender el verdadero camino que es Jesucristo por medio de la fe, él tembló, le dio temor y lo voy a recorrer. Y es así que de su interior él dice, ¿qué hago? ¿Y sabe por qué él lo dice? Porque para él ese camino, él iba a iniciar, y a pesar que era un teólogo que tenía todo el conocimiento en ese preciso momento y toda la preparación la tenía, él se declaró ignorante, porque era un camino nuevo. El camino que él venía recorriendo era un camino que él lo sabía todo, tenía todos los poderes, tenía todo, humanamente hablando. Pero ahora que se encontró con el camino, con el Señor, él tembló y le dio temor. Y es así que en su corazón, de acuerdo a la experiencia que él vivió, dijo, ¿qué hago? Ahora ves que sí hay que preguntarse, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tienes que hacer algo. Tienes que pellizcarte, tienes que moverte, tienes que accionar. Debes accionar. Si no, nunca te conducirá a la salvación. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? El camino que el rico recorrió fue un camino que nunca lo llevó a la salvación, Lucas 16. Pero el camino que recorrió Lázaro sí lo llevó, lo condujo, lo guió a la salvación. Es el caso del apóstol. Él estaba vivo y de acuerdo a la experiencia, cuando él tuvo ese encuentro, encontró el camino, él dijo, no sé nada, ¿qué hago? Y mire lo que dice aquí en las Escrituras. Le dice, ¿qué hago? Y el Señor le respondió, levántate y entra a la ciudad, y se te dirá
¿Qué debes hacer? ¿Ahora lo ves? ¿Ves que si tienes que hacer algo? Esto no es sentarte, aceptar a Cristo y sentarte y ir a la iglesia y tener todo ahí y decir, no, ya lo logré. No funciona así, de esa forma. Tienes que hacer algo. Las escrituras aquí, en la experiencia de Pablo, el Señor dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué hacer. Pablo tuvo que tener guías iniciales. Además de la ayuda del Espíritu Santo, tuvo que tener guía. Eso es lo que pasó en la vida de Pablo. Pero él tuvo que moverse, tuvo que hacerlo, tuvo que aceptarlo por la fe. Él recorrió ese camino. Jesús dijo que en la resurrección, mis hermanos, habrá unos que saldrán para la resurrección de vida y otros para condenación. Eso lo dijo Juan 5:28. Unos saldrán para resurrección y la otra para condenación. Miremos Juan, capítulo 5, versículo 28. Mire lo que dice Juan. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora ves que si tienes que hacer, no te confundas. No creas que simplemente el hecho de decir, Señor, te acepto, escribe mi nombre en el libro de la vida, eso es todo. Esa es la entrada, es el inicio. A partir de allí tienes que recibir las guías, la guianza del Espíritu Santo y recorrer ese camino de fe. Jesús por eso dijo que en la resurrección saldrán uno para condenación y uno para la vida. ¿Qué piensas que son estos los de la vida? Aquellos que han recorrido el camino de salvación, que al final entran en esa salvación. ¿Por qué? Porque lo creyeron, lo vivieron, lo recorrieron. Pero aquellos que despiertan para condenación, ¿sabe qué camino recorrieron ellos? El camino de perdición. Como ellos no creyeron, entonces, ¿qué cree usted al final de su vida que encontraron? Ellos no se encontraron con salvación ni con vida. ¿Por qué? Porque no creyeron, no tuvieron fe, no recorrieron ese camino. Y al no recorrerlo, ¿qué cree que se van a encontrar? Pues nada, condenación, separación eterna. Ahora ve que es importante que empecemos a preguntarnos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es importante, mis hermanos, que lleguemos a esto. ¿Por qué? Porque entonces, mis hermanos, tendremos la vida eterna. Y miren lo que dice el versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí hay dos caminos, uno de la vida y uno de condenación. ¿Cuál camino está recorriendo? ¿Cuál camino estoy recorriendo yo? ¿Cuál camino está recorriendo usted? Esa es vida. Que tenemos que reflexionar y preguntarnos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso, mis hermanos, es importante. Cristo dijo que es necesario hacer la voluntad del Padre. Mateo 7:21. Ahí nos dice, Cristo nos dijo que es necesario hacer la voluntad del Padre. Mire lo que dice Mateo 7:21. Dice la Escritura, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora ve que hay que hacer. Hay que hacer algo. Hay que moverse.
Ya hemos visto claramente aquí la posición de Pablo, la posición de nuestro Señor Jesucristo, en su enseñanza, que hay que hacer algo. Miren mis hermanos, Pablo dice que Dios va a pagar a cada uno según sus obras, según el camino que ha recorrido. Miremos Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos 2, versículo 5. Pablo dice, aquí mira lo que dice Pablo. Romanos capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente. Pero por tu dureza y por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mire lo interesante que está aquí. Miremos nuevamente qué dice este versículo. Dice, pero por tu dureza. ¿Por qué habla de dureza? ¿Qué es duro? ¿Qué es duro? Miren mis hermanos, algo que he tratado yo muchas veces de abrir es un coco. Cuando usted va a abrir un coco, su contextura es fuerte. Usted con la mano no puede abrirlo, al menos que sea un superhombre. Usted tiene que apoyarse y darle golpe para poder abrir un coco. Y si tiene la cáscara, tiene que buscar un machete o una rula para abrirla y separarlo y le queda cáscara. Y ese para poder sacar, disfrutar lo interior, su agua, debe conseguir algo más fuerte y romperlo, si no, no puede. Entonces, cuando la Biblia habla de duro, aquí, habla acerca del corazón del hombre. Es el hombre que tiene un corazón endurecido para las cosas de Dios. ¿Sabes qué? Hay un ejemplo. ¿Se acuerdan de Faraón? Dice que Dios le endureció el corazón a Faraón. ¿Qué significaba eso? Que él resistió la voluntad de Dios. No dejaba salir a su pueblo. ¿Hasta qué? Dios vino y ¡pum!, rompió esa dureza. Mis hermanos, cuando habla aquí de duro, de corazón, es que la persona realmente resiste creer en Dios y resiste recorrer el camino de la vida que lo conduce, que lo guía a la salvación. A resistirse de creer. Entonces la misma Escritura aquí dice lo siguiente: pero por tu dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, o sea, son personas que no se arrepienten, no lo creen, son duros y se van hasta el final. Y al final, ¿qué van a conseguir? El mismo texto aquí lo dice. ¿Qué se encontrará ese tipo de persona, o ese tipo de pensamiento, o ese tipo de obrar, o ese tipo de proceder en la vida? ¿Qué se encontrará? Dice aquí: no arrepentido, atesora para ti mismo ira. ¿Qué es lo que significa ira? Juicio. Las obras de él son iras que va atesorando, o sea, sus obras son malas. Y esas obras lo van a conducir a una perdición. Es lo que dice aquí. Entonces, ira, para el día de la ira, o para el día del juicio, y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora ven, mis hermanos, que es lo importante nosotros pensar acerca o hacernos la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Debes hacer algo, debes moverte, debes hacerlo. Si no lo haces, ya sabes, Dios a cada cual, de acuerdo a sus obras, le pagará, si para vida, vida eterna, si para muerte, condenación, un justo juicio. Dios no tendrá al pecador como inocente si muere en sus delitos y pecados. Pero si el pecador llega a arrepentirse y llega a recorrer el camino como lo recorrió el apóstol Pablo, esa experiencia que tuvo,
Él reconoció, hizo un acto en el camino, reconoció y dijo, ¿qué quiere que hagas? Escuchó las instrucciones y él recorrió ese camino, entonces encontrará la salvación. Si no lo haces, no lograrás llegar a ser salvo. Mis hermanos, la vida trasciende más allá después de la muerte. Trasciende. Aquellos que no creen, crean ahora. Mire, es ilógico. Si nosotros miramos la naturaleza, cómo se comporta todo lo creado, existe algo superior que nosotros. Hay algo. Entonces crea, porque si usted no cree, al final va a acumular ira para el justo juicio de Dios. Y resulta que ese día sentencia condenatoria. Ya no tendrá salvación, ya no podrá rogar, no podrá decirle, manda a Lázaro. No, ya está frito, ya no hay nada que hacer. Es en vida que hay que recorrer ese camino. Mire, esto no nos debe infundirse en nosotros como un miedo, o no debe confundirse o equivocarse el camino de la salvación. Mire, mis hermanos, con el respecto de hacer algo, la Biblia es muy clara y dice qué debemos hacer. Hay un camino. Hay un camino. No debes creer que no puedes hacer lo necesario. Tienes que hacerlo, tienes que moverte. Para ser salvo, debes moverte, tienes que hacer lo necesario. Si tú crees que no es necesario, estás en un error. Tienes que recorrer el camino de la fe. Muchos creen que es imposible llegar a la salvación o hacer la voluntad de Dios. Tengo una respuesta. No es posible. Es posible hacer la voluntad de Dios. Como el Señor nos dijo, es por gracia. El apóstol nos dijo que es por gracia y es por medio de la fe que recorre ese camino. Es posible hacer la voluntad de Dios. Miren, mis hermanos, pero otros no lo creen y no quieren hacer la voluntad de Dios. Quieren hacer su propia voluntad. Pero mira, aquí hay una pregunta. En Hechos, en Mateo capítulo 19, hay una pregunta del joven rico. Mateo 19, que le pregunta el joven rico acerca de la salvación. Mateo 19, el versículo 16. El versículo 16, el joven dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es una pregunta. ¿Qué bien haré para llegar a obtener la vida eterna? Y si usted se lee los versículos, Jesús le habla acerca de los mandamientos. Y él le responde, todo eso lo he guardado. Y Jesús se los nombra allí. Y él dice, todo lo he guardado. Y mire lo que dice aquí. El verso 20. El joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Era un joven sensato. Era un hombre que se conducía por el verdadero camino. Y él preocupado porque él pensaba que si algo le hacía falta, quería corregirlo, él le pregunta al Señor, ¿qué más me falta? Y mire la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, versículo 21, si quiere ser perfecto, anda y vende
lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ve y sígueme. ¿Qué respuesta de Jesús? Le faltaba esto. Pero la pregunta que yo me hago, ¿será que Jesús quería que fuese pobre? ¿Que entregara su riqueza? Personalmente pienso que no. Jesús lo que decía era que ese lugar que le daba el dinero se lo diera a él. Posiblemente era una persona que no le gustaba compartir, no le gustaba ayudar, y a pesar de que guardaba todos los mandamientos, tenía una deficiencia en su fe y en su camino que él recorría en su vida, y es de ayudar al prójimo. Miren, mis hermanos, y es la razón que dice las Escrituras. Miren que dice: y oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El joven se fue triste. ¿Por qué se puso triste el joven? El rico, ¿por qué se puso triste? Tenía tantas posesiones que ni siquiera sabía qué hacer con ellas. Y quería más. Mire, tener riqueza no es malo, eso es bueno. Lo malo es cuando tú pones tu corazón, tu salvación en ellas, y crees por la obra que tú haces a través de tu riqueza vas a lograr la salvación. Y resulta que el ejemplo que está aquí dice que no, que hay un camino, y ese camino ya está establecido y que debes hacer algo. Es lo que nos está diciendo aquí, mis hermanos. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que recorrer el camino de la salvación, que es importante. Mire, hay algunos, posiblemente, que no quieren recorrer el camino de la salvación, pero hay que hacerlo. Miremos qué dice Lucas. Lucas capítulo 14, versículo 15. Lucas 14, 15. Hay que recorrer ese camino, mis hermanos, que está establecido para nosotros, para poder llegar a la salvación. Lucas capítulo 14, versículo 15. Aquí hay una parábola de la gran cena, y mire lo que dice aquí. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo un gran banquete, una gran cena, y convidó a muchos. Mire, es la parábola de la cena. El capítulo o la parábola inicia dando una buena aventuranza a aquellos que van a estar en la cena. Dice las Escrituras que son bienaventurados, pero la pregunta es: ¿quiénes son los bienaventurados y que están sentados en la cena, que están participando de esa cena? ¿Quiénes son esos que comparten la comida? ¿Quiénes son esos que están disfrutando las cenas? Aquellos que recorren el camino de la salvación. ¿Se acuerdan del justo juicio de Dios? ¿Se acuerdan? Estos son los que llegan para la vida eterna, de acuerdo a sus obras, de recorrer ese camino. Esos son los que se sientan. Y mire lo que dice aquí las Escrituras, nos da un ejemplo muy grande en esta parábola. Dice que muchos fueron convidados y muchos sacaron excusas. Es lo que nos está enseñando el Señor en esta mañana. ¿Eso no le parece que es familiar en el mundo?
¿Cuántas personas escuchan? Dios le llama a través del mensaje de la salvación. Les muestra el camino, porque quieren que sea salvo. Les dice, tienes el camino ahí, es por gracia, recórrelo. Jesús dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino es por mí. Lo tienes allí. Recórrelo. ¿Sabe estas personas que están aquí, que fueron convidados y que no estuvieron en la cena, que sacaron excusas? Son aquellas personas que tratan de recorrer el camino, pero resulta que en el momento final del juicio son condenados. No van a disfrutar, por eso son bienaventurados aquellos que se encuentran en la cena. Entonces, ¿cómo llegar a ser salvo? ¿Cómo recorro ese camino? Debes obedecer. No es tu propio camino, es el camino que Dios ha establecido. Miren, mis hermanos, que dice el versículo 24. Dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. ¿Sabes qué te va a recordar esto? Mateo 7, 21 y 22. Lee el texto allí, que muchos dirán, Señor, Señor, pero si yo hacía esto y aquello, y el Señor le dirá, no vas a gustar de la cena, eres desechado, nunca te conocí, nunca te vi, nunca me tuviste en cuenta, no recorriste el camino como están las instrucciones. Usted siguió su propio camino, endureció su corazón porque no quiso creer. Y es la razón que esta persona aquí en las Escrituras, el Señor le dirá que no van a gustar de la cena, de esa vida eterna prometida, de esa salvación. ¿Por qué? Porque ellos nunca recorrieron el camino de la salvación. ¿Sabe qué es en vida que se recorre el camino de la salvación? El momento es ahora, es ya, mis hermanos, es en vida, no es después. La salvación no se puede dejar para mañana, es hoy, es ya. No se puede, la salvación es para hoy. Mire lo que dice 2 Corintios, capítulo 6. 2 Corintios, capítulo 6, el versículo 1 y 2. Mire que dice 2 Corintios, dice, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Saben qué está diciendo aquí el apóstol? Está exhortando a la iglesia. Exhorta a la iglesia y le dice que no acepten en vano la gracia de Dios. ¿Qué es vano? ¿Sabe qué es vano? Cuando tú recibes algo que debes hacer y no lo haces como es. Y resulta ser que por no hacerlo, no recorrer ese camino de la salvación como es debido, o quedarte o creer que el camino que te lleva es el correcto, se convierte en vano. ¿Y sabes qué pasa al final? Los resultados que tú esperabas, que creía que podía hacer, no se dan. Ese es recorrer el camino en vano. Son unos esfuerzos, una decisión, una determinación recorrida. Ese es cuando endureces el corazón y lo cierras. Entonces dice aquí el apóstol, le está aconsejando y dice que no hagamos en vano la gracia de Dios. En otras palabras, tenemos que hacer como el apóstol Pablo o Saulo. Él dice, ¿qué quiere que yo haga? Él se rindió, reconoció que estaba equivocado y él corrigió su ruta y empezó a recorrer el camino de la salvación. Y mire lo que dice el versículo. Dice el versículo 2. ¿Por qué dice? En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable
He aquí ahora el día de salvación. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Miren, mis hermanos, está clarito. Lo que está diciendo el apóstol aquí es que la gracia, si la recibes, créela y recorre el camino de la fe. ¿Para qué? Para la salvación. Y mientras recorre el camino de la fe para salvación, tienes la ayuda de Dios. Y aquí mismo lo dice que el apóstol habla aquí acerca de la manifestación de Dios en medio de las circunstancias de al recorrer el camino. Él es tu ayudador. Y es lo que dice aquí. Es lo que está diciendo aquí. Y el día de la salvación te he recorrido. ¿Cuál salvación? ¿Acaso que es en vida? No, la salvación es al final. La salvación que se refiere aquí es esa salvación que nosotros, cuando estamos en problemas, en dificultades, en el recorrido que llevamos, Él acude a nuestra ayuda. Y mire lo que sigue diciendo aquí, que el tiempo de salvación es ahora. ¿Cuál es el tiempo de la salvación? Ahora que estás en vida. Ahora que estás en vida, porque cuando llegue el juicio ya no habrá salvación. Ya no habrá nada que sirva. Solamente habrá condenación, como nosotros lo leímos. Por eso es importante, mis hermanos, que la salvación es hoy, es ya. No deje para mañana lo que pueda hacer ya. Tiene que recorrer el camino de la salvación. Hoy podemos morir y no llegar a mañana. Por eso hay que hacerlo ya. Mire lo que dice Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 13. Habla el rico insensato y dice, Lucas 12, 13. Y le dijo uno de la multitud, maestro, di a mis hermanos que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, y he guardado todo, guardado de toda avaricia, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es interesante esto aquí, mis hermanos, y prestemos la atención. Aquí un hombre rico, insensato, quería que Jesús participara en su litigio entre hermanos en su familia. Pero el Señor aquí, Él le responde que Él no le ha puesto para eso. Y le dice aquí que la salvación no consiste en la riqueza. ¿Qué quiso decir el Señor aquí con esto? Sí, mi hermano. ¿Sabes por qué? La riqueza y todo lo que hay en este mundo, aún nosotros mismos, todos somos perecederos. La plata se acaba, por eso se llama corriente. Un día la tienes tú, la tiene el otro y va pasando de mano en mano. Y de acuerdo a las habilidades, así la tienes en la mano, la sostienes, la administras. La salvación no consiste en tener mucha riqueza, no. Tú la puedes tener y puedes ser salvo. Pero el problema es cuando pones tu tesoro, tu corazón en eso. Y mire lo interesante que dice aquí las escrituras, mis hermanos. Dice las escrituras. Vamos a aquí en el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio. Este hombre rico, si usted lee los textos anteriores, se da cuenta que tiene tanta riqueza que dijo, bueno, voy a hacer un granero más grande. Y mire lo que sucedió, y por eso el Señor dice que no puedes poner tu salvación en la riqueza, tu corazón en la riqueza, sino debes recorrer el camino de la fe. Y mire lo que dice el Señor. Por eso Él dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma. Ahora ves la razón por la cual no puedes poner tu salvación, tu corazón en la riqueza.
La riqueza es buena, te sirve mientras esté vivo. Disfrútala. Para eso te la dio Dios y para eso la tienes. Pero para la salvación no te sirve de nada. Debes recorrer el camino de fe. Por eso es importante que debemos hacernos la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y mire lo que dice diciendo la Escritura. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Porque no te lleva nada, todo queda aquí. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En otras palabras, debemos ser ricos para con Dios. ¿En qué sentido? Cuando tú recorres el camino de la salvación, te hace rico para con Dios, mis hermanos. No creas que habrá otro momento favorable para esto. El momento es ya. ¿Saben, mis hermanos? Vamos a mirar Hechos. Hechos capítulo 24. Hechos 24. Ahí hay un ejemplo acerca de este hombre con Pablo. Hechos 24, versículo 25. Usted puede leerse el capítulo, todo el texto desde el inicio, porque ahí habla de la defensa de Pablo frente a Félix. Y era con él se trata el tema. Pero mire el resumen, mire lo que trata aquí y lo que es lo que quiero decir esta mañana. El versículo 25, mire lo que nos dice. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Sabe lo que está pasando aquí? Si se lee los textos, versículos anteriores, se dará cuenta qué pasa. Pablo le habla acerca de la salvación, le cuenta todo acerca cómo llegar a ser salvo. Del juicio. Y Félix, él lo aceptó. En su corazón lo aceptó. Pero él no lo confesó, no lo hizo público por temor de la gente. La salvación para este hombre no era para mañana, era para ese momento. No es para mañana lo que puede hacer ya. La oportunidad después desaparecer y puedes morir sin salvación y sin Dios. No debes esperar que Dios le haga hacer lo que Él ya ha mandado. Ya todo está listo. Hágalo usted ahora, que es la oportunidad, mis hermanos. Es la oportunidad. Noé preparó el arca. No fue Dios que la construyó. Noé construyó el arca. Hebreos 11:7. Por la fe lo hizo. Él recorrió el camino y por 100 años predicó acerca de la salvación. Y ese pueblo, todo ese mundo fue condenado porque no creyeron. Fueron duros de corazón, de ser y cerraron su corazón. No quisieron recorrer el camino. ¿Quién tuvo que hacer el arca? Noé. Dios no la hizo. Fue Noé en sus propias manos con su familia. Construyeron el arca. Dios no vino y se lo construyó. Él lo tuvo que hacer. Ahora ves que sí que hacer algo para llegar a ser salvo. Debemos ser prudentes y hacer lo que toca hacer, de acuerdo a Mateo 7:24 al 27. Debemos hacer lo que nos toca hacer. No se refugie en mentiras. No crea lo que le dicen filosofías e ideas no bíblicas y falsas, de acuerdo a Colosenses 2:8. No crea todo.
ni crea conceptos antibíblicos. Crea lo que dice las Escrituras, lo que Dios dice. Porque todos nosotros, seres humanos, buscamos una salvación y solamente hay un camino, una verdad, y Él nos hace libre cuando usted lo cree. No busque un método de salvación que le deje amplio margen para ser o seguir siendo pecador. No busque un método. Hay personas que se inventan métodos, caminos para seguir pecando y pecando. Eso lo lleva a la perdición y a la condenación. Miren, mis hermanos, hay que tener conocimiento pleno de las Escrituras. Debemos ser salvos, hermanos. El camino está establecido. No creer el concepto que salvo, una vez salvo, ya es salvo. No. De acuerdo a Mateo 24:13, mis hermanos, no somos salvos siempre. Para siempre. Somos salvos solamente si recorremos el camino de la fe y el camino verdadero. Ese que usted dice, ya yo me entregué, me salvé, no más, no hago más nada. No crea esa filosofía o ese conocimiento errado. De acuerdo a Mateo 24:13. Le hacen. Miren, mis hermanos, es interesante esto. No debe preocuparse por lo que digan otros. ¿Sabe? Félix, él se preocupó por aquellos que estaban delante allí, el tribunal, y lo tenían rodeado, y él no quiso aceptar. No quiso aceptar, a pesar que lo creyó, tembló. No aceptó el mensaje. Y el mensaje, mis hermanos, que él rechazó, estaba rechazando su condenación. La salvación es ya. No debe preocuparte por lo que digan otros acerca de la salvación. Creen lo que dice las Escrituras. Muchos están preocupados por el que dirán. ¿Qué dirá su padre, su madre, su hermano, su hijo, su nieto? Y miren, mis hermanos, miren lo que dice Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, versículo 12. Miren lo que dice. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahora ves, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Ahí no va a servir ni el hermano, ni el primo, ni el pastor, ni el líder. Es usted. Corra, huya por su salvación. No haga como la esposa de Lot. Miró atrás. Tenía su corazón allí, Sodoma y Gomorra, allí donde estaban ellas, sus cosas estaban allá todavía, y no es la razón que ella perdió esa salvación, esa oportunidad. Por eso es que es por gracia, ahora es ya la salvación. No lo deje para mañana. Miren, mis hermanos, es interesante todo lo que nos dice las Escrituras. Enfoque su atención en Dios. Enfóquela. Y usted entonces podrá ser victorioso y podrá disfrutar de esa salvación tan grande. Mire lo que dice Juan, capítulo 12, versículo 42. Juan nos habla allí acerca de una salvación tan grande, mis hermanos. Disfrute de eso. No debe permitirse pensamiento que perjudique o que vayan contra Dios. Todo lo bueno desciende de lo alto. Recuerde eso, todo lo bueno desciende de lo alto. Todo pensamiento contrario, llévelo cautivo, sumérjalo y llévelo a los pies de Jesucristo. Vénzalo, no permita que eso se le dé. Muchos dicen y creen y tienen el concepto que hay muchos hipócritas en la iglesia y que por eso no se arrepienten y se entregan. Acabamos de leer que cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios. Y cuando estés delante de Él, ¿qué le vas a responder? ¿Qué le vas a decir? No, ahí hay mucho hipócrita, no, porque Él te dirá, condenación, no tienes salvación, no te puedes sentar a la mesa.
nunca te conocí, nunca me buscaste. Solamente busca tu salvación. No debes esperar que otros hagan la voluntad de Dios para que tú encuentres a Jesucristo. La decisión es tuya. Esos otros de hipócritas, eso, déjalo aparte. Huye por tu salvación. Y la salvación es ya. Muchos dicen, si obedezco a mi esposo, o a mi esposa, a mis hijos, o esto, me entregaré. No. Acepta el reto de la salvación, mis hermanos, que es ahora. Muchas personas también esperan sentir algo y nunca lo van a sentir. Algunos, por la gracia de Dios, sí pasan, como le pasó al apóstol a Saulo. Tienen ese privilegio, otros no. ¿Qué es lo que te tienes que enfocar? En tu salvación. Y debes moverte, debes incomodarte, debes quitar todo peso que te asedia para avanzar. Es importante oír y entender la palabra de Dios para obedecerla. Debes oír y entender la palabra de Dios para obedecerla. Si no lo entiendes, ahora ves que si tienes que hacer algo para poder alcanzar la salvación, no debes esperar cambio. Primero, debe transformar, oír la palabra, oírla y obedecerla para poder ser salvo. Es importante que prestes atención en esto. El problema del pecado no es algo que nosotros podamos arreglar. No es algo que nosotros podamos arreglar. Es algo que Dios ya estableció el camino y es por medio de la fe. ¿Saben, mis hermanos, qué dice Romanos 3:23? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y sabes qué significa esto? ¿Te acuerdas de Noé? El mundo estaba condenado, sumido en pecado. Y Dios levantó a través de Noé. Noé hizo el arca. ¿Y el arca para qué lo hizo? Para salvación. Y poco fue lo que entraron. Lo que está diciendo aquí, que todos los hombres somos pecadores. Todos somos pecadores y que no hay excusa. No hay excusa. Y como somos pecadores, estamos sometidos a estar en condenación. Estamos sometidos a estar en condenación. Estamos destituidos de entrar a la gloria de Dios porque somos pecadores. Ahora lo ves lo que dice aquí. Y mire el que dice el capítulo 6, versículo 23. 6:23 dice lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte. Ahora ves, si todos estamos condenados y seguimos bajo el pecado, ¿dónde vamos a parar? Dice las Escrituras. A muerte. ¿Pero a qué clase de muerte se refiere? ¿Acaso a la muerte física? No, a la muerte, separación eterna de Dios, a condenación. A esa muerte, por eso es que la vida se trasciende más allá, es más allá. Y dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dádiva? Es algo que tienes mientras estés en vida. Y si tú aceptas esa dádiva, sigue ese camino de la salvación, te mueves, entonces vas creando vida en ti. Estando vivo, desde aquí empiezas a disfrutar esa vida eterna. Y al final, ¿qué te vas a encontrar? Con la salvación, con la vida eterna. Por eso es importante, mis hermanos, que empecemos a pensar
lo que debemos hacer para ser salvos. Número 1, rápido voy a mencionar esto. Debes comprender bien qué debes hacer para ser salvo. Número 1, que Cristo es el Hijo de Dios. Hechos 8:37. 2, que Él es el Señor de todo. Romanos 10:9. 3, que murió, fue sepultado, resucitado entre los muertos. 1 Corintios 15 del 1 al 4. Que ha de cambiar su forma de pensar. Es decir, debe arrepentirse de sus pecados. Debes creer. Y entonces vendrá la salvación al final. Recuerda que estás durante el camino. Durante el camino debes ser fiel a las reglas. Debes recorrer el camino y llegar a la salvación. Esto es, mis hermanos. Debe estar dispuesto a dejar todo pecado, cualquiera que sea. Debe recorrer ese camino. Debe sumergirte en el perdón de Dios. Romanos 3:23. 6:23 también nos habla. Las consecuencias del pecado. Miren, mis hermanos. Hoy usted debe saber lo que no debe hacer para ser salvo. Ya usted lo sabe. Medite en todo lo aprendido en esta mañana. Y lo que debe hacer para ser salvo, ya lo sabe. Ahora, ¿qué hará usted? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su actitud? De ahora en adelante, ¿qué va a hacer usted? Le exhorto y le animo que hoy haga lo correcto y obedezca la voluntad del Señor. Obedezca a Dios, obedezca su mensaje. Entonces entrará y encontrará el camino de la salvación. Y entonces verá lo que debes hacer para poder ser salvo. Medite en esto. Si alguna persona quiere aceptar a Cristo, quiere arrepentir de sus pecados y quiere alcanzar la salvación, repita conmigo esta oración. Padre Celestial, que estás en los cielos, Señor, he vivido en pecado día a día, pero hoy, a partir de hoy, toma mi nombre y inscríbelo en el libro de la vida. Tómame como discípulo para recorrer el camino de la fe, porque quiero llegar a ser salvo. Por gracia, Señor, me apodero de esa palabra, de gracia, soy salvo por medio de la fe. La creo. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que borre mis pecados y ahora en adelante me comprometo, Señor, recorrer el camino de una forma fiel y verdadera. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén. Que Dios les bendiga y lo guarde grandemente, mis hermanos.